Hola a todos y todas. Hoy tenemos un nuevo capítulo con una tremenda invitada. Yo creo que ya la gran mayoría que se va a unir a este live la debe conocer, pero igual la voy a presentar. Entonces ya, vamos a partir y yo les voy a presentar a mi invitada. Tere Paneque. ¿Quién es Tere Paneque? Bueno, ella es astrónoma y magíster en astronomía de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra realizando su doctorado en astronomía en el Observatorio Europeo Austral en Alemania, bajo el programa de la Escuela de Investigación Max Planck y la Universidad de Leiden. Su investigación se centra en estudiar la distribución de moléculas en los entornos de formación planetaria. Es divulgadora científica con más de 900.000 seguidores en distintas redes sociales. También es autora de la saga de libros para jóvenes El Universo según Carlota y el podcast El Universo según Tere Paneque, junto a Radio Cooperativa. Actualmente se desempeña como embajadora de UNICEF en Chile y ha sido reconocida como Mujer Bacana Sub 30 el 2020 por Mujeres Bacanas y el programa para la autoestima de Dove. La revista Sábado del Mercurio la premió como una de las 100 líderes jóvenes de Chile 2021. Es realmente increíble. Así que sin nada más que decir, la vamos a invitar. Hola, Tere, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Hoy un gusto. Muchas gracias por venir. Además que te he visto ahí que estás justo en tu periodo con la tesis y todo, así que ¿cómo te está yendo con todo eso? Bien, bien, súper bien. Bueno, ahora estamos un poco en un drama porque falló el backup de mi PC y no sé qué está pasando con Dropbox. Así que me he pasado una llama. Pero aparte de eso, todo súper bien. Ha sido una semana intensa. Así que muy contenta de poder estar hablando contigo también, que lo teníamos pendiente hace rato. Hace harto, sí, con la Tera ahí lo teníamos pendiente hace harto tiempo, pero de verdad muchas gracias por aceptar venir. Bueno, el público esta vez se motivó harto, dejaron hartas preguntitas, así que se va a armar una buena conversación, pero partamos para que ahí la gente te pueda conocer un poquito más. ¿Qué te llevó a estudiar astronomía? A ver si es que hubo algo desde pequeña que te marcó a seguir un camino científico y posteriormente, ¿qué te llevó a compartir este mundo en redes sociales, a divulgar la ciencia? Sí, bueno, primero necesito comentar porque aquí aparecen todos los comentarios, a veces van a ver que los leo y infinitas gracias a la gente que está conectándose y todo el cariño que están dándole a Tata y a mí en esta conversación. Sobre mis razones para estudiar astronomía, la verdad, era simplemente ser curiosa. Me gustaba mucho la física. Cuando yo iba en el colegio lo que más disfrutaba hacer era leer libros de fantasía, de dragones, de magia. Me gustaba mucho la física y yo no tenía idea de astronomía, no sabía nada, ni siquiera sabía que habíamos encontrado planetas fuera del sistema solar. Y entonces fue como, bueno, intentemos esto, la física es divertida y la astronomía parece ser desafiante porque sin saber nada sabía que iba a estar estudiando objetos que estaban fuera del planeta Tierra. Entonces entré a astronomía por el desafío, sabía que tenía harta programación, tenía ganas de aprender a programar, así que me lancé a la piscina, pero yo no sabía, no sabía nada. ¿Sabías con lo que te ibas a enfrentar? No, o sea, realmente descubrí y aprendí todas las cosas de astronomía en la carrera. Aprendí ahí los procesos de evolución estelar, aprendí ahí los métodos para detectar exoplanetas, y es algo que me gusta repetir mucho porque la gente a veces piensa que para entrar a la carrera ya tienen que saberlo todo, como que hubiese algún tipo de prueba, y nada que ver, en la carrera te enseñan todo. Incluso hay gente que entra sin saber inglés y dentro de la universidad van aprendiendo. Entonces, creo que eso es bonito destacar. Totalmente. Y ahora, posteriormente, ¿qué te llevó a compartir este mundo en redes, a divulgar la ciencia? ¿Cómo nació esta idea de Tere Paneque en redes sociales? Bueno, a mí siempre me gustó mucho dar clases. De pequeña lo que más quería era ser profesora. Y durante todo mi inicio universitario siempre estaba haciendo ayudantías, auxiliares, ayudando a mis compañeros, compañeras a estudiar. Me encanta enseñar, me encanta compartir conocimiento. Es algo que me hace sentir muy bien poder explicar las cosas y poder pensar en maneras en las cuales, ejemplos a través de los cuales la gente pueda entender algún término en particular.
Y la verdad es que divulgar vino 100% de casualidad, nunca lo había pensado, nunca me lo había planteado estar en redes sociales, pensaba que las redes sociales eran como para la gente popular, que no era. Ocurrió el eclipse solar del 2019. Yo no fui a Coquimbo, yo me quedé en Santiago. No sé, ¿tú para el 2019 ya estabas en la carrera? No, yo entré en el 2021, yo voy en cuarto año. Sí. Está bien, todos sabían las nuevas generaciones, muy bien. Ok, el asunto es que yo en 2019 era mi segundo año del magíster, yo empecé el magíster en 2018. Y entonces no estaba con ramos ni nada, pero tampoco viajé al norte, porque en mi cabeza decía, bueno, acá va a haber 97% de cobertura en Santiago, que es donde yo vivía, 97%, 100%, pues, debe ser lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. No oscurece, no es fabuloso, baja un poco la temperatura, pero no es lo mismo. Ahora, lo que pasa es que la mayoría de los astrónomos reales sabían que no era lo mismo, entonces fueron al norte. Y llamaban a la universidad los medios de comunicación, en plan, oye, hay un eclipse, queremos hablar de esto, queremos entrevistar a alguien. Y el periodista de la universidad les decía, no hay nadie, bueno, hay como una estudiante, si quieres podemos entregarte a la estudiante, y esa estudiante vio. Entonces me acuerdo, mi primera entrevista fue en TVN con Matías del Río, así en el estudio, no sé qué, yo nunca había estado en la tele, y a la gente le gustó mucho cómo hablaba, hubo mucha interacción, después fui a la radio cooperativa, en ese momento Jorge Lira, con quien hablé a última hora por cooperativa, me dice, Tere, sería bacán quizás hacer algo futuro, como te tinca de repente hablar de ciencia, esto es algo que me motiva un montón a hacer. Y me fui dando cuenta de que a los medios les gustaba cómo yo hablaba, me invitaban, la gente quería saber dónde seguir conociéndome. Y yo dije, bueno, me voy a hacer un Instagram, porque yo tengo un Instagram como mío personal. ¿Ya? Claro, es un Instagram donde subo fotos como de mi perro, de mi familia. Claro. Fue raro cuando empecé a irnos a matinales y me etiquetaban y la gente llegaba a mi Instagram personal y como que, no sé, era extraño. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacerme un Instagram, voy a hacerme redes sociales en particular y el día del eclipse empecé como a transmitir a través de redes y la gente me empezó a seguir ya en Tere Paneque. Me acuerdo que al principio era Tere.paneque porque no fue casual, luego vino la pandemia, seguía haciendo videos, no los editaba, solo lo ponía, hablaba un minuto, listo, lo que saliera. Y luego cuando me fui a hacer el doctorado, a final del 2020, en marzo del 2021, o sea, cuando tú eras una lechona, una cachorra, así tal cual. En marzo del 2021, yo estaba encerrada en Alemania, triste, y dije así como, y escuchando así como que Instagram se iba para abajo. No, Instagram ya no seguía, TikTok era lo nuevo, Instagram ya no va. Y yo tenía 20.000 seguidores en Instagram, eran como mis 20.000 seguidores, y yo sentía que era la persona más exitosa del mundo mundial con mis 20.000 seguidores. Y digo, no, mis 20.000 seguidores. Y también dije, pucha, ahora estoy lejos de los medios de comunicación, nadie va a saber nada de mí por 4 años mientras haga el doctorado. Voy a bajarme esta cosa llamada TikTok y voy a intentar hacer videos ahí, más que nada con la idea de poblar esa red con videos. Y así cuando yo volviese a Chile algún día iba a poder decirle a la gente, mira, en esta red social tengo videos, como puedes ir y seguirme en esta red donde tengo material para ti. Entonces ese era mi plan, y claro, al mes tenía 130.000 seguidores en TikTok, los videos se hicieron virales, la cosa empezó a crecer, y básicamente esa ha sido mi relación con la divulgación científica. Han ido llegando oportunidades, que yo he ido tomando las oportunidades porque me parecen maravillosas, porque me siento muy honrada de tener esa oportunidad, y tratando de hacer lo mejor de esa situación. Lo mismo pasó con los libros, la editorial me contactó para hacer los libros, a mí me encantaba leer, entonces fue como maravilloso, sí, quiero hacer un libro, pero todo ha sido muy casual, ha sido sin buscarlo. Cuando yo estaba haciendo esto, las personas que yo seguía de divulgación eran, por ejemplo, Planeta Errante, que hace ilustraciones, me encanta. Y videos. Sí, las chicas de Star también existían, y esas personas eran como las personas que hacían divulgación astronómica en Chile, las chicas de Star Trek y Planeta Errante. Nunca en ese momento, cuando yo partí sobre todo en el eclipse, José Massa era como la única persona que uno individualmente identificaba en Chile. Yo me acuerdo antes de haber visto los videos de Crespo, de Quantum Fracture, pero no tenía así como esta idea de influencers científicos, que ahora somos un montón. Entonces eso es maravilloso. Sí, es que es más o menos reciente de todas maneras, sí. Qué increíble.
Qué increíble, me encanta. Bueno, ahí la gente está dejando mucho cariño en los comentarios. También quiero recordarles que si tienen alguna preguntita por ahí que quieran hacer, voy a estar leyendo también los comentarios. Le voy a dar un poquito de prioridad a las personas que dejaron sus preguntitas en la cajita, pero de todas maneras. Entonces, agarrándome un poquito de lo que me comentabas, quería saber cómo sientes que este camino de la divulgación en redes, etcétera, ha impactado de alguna manera, ya sea afectado, potenciado tu carrera profesional. Bueno, se ve como algo súper positivo. Yo al comienzo tenía bastante susto. Cuando empecé a hacer todo esto, como te digo, estaba en mi magíster, el 2019-2020 lo defendí. Como que no quería mucho decir que lo estaba haciendo porque sentía que estaba mal, como le estaba quitando tiempo a mi ciencia académica por estar haciendo videos o charlas, y me sentía un poco culpable y como que no lo hablaba con mi profe, pero mi profe sabía lo que yo estaba haciendo. Obvio, como que salía en la tele, era como... Claro. Todos sabíamos lo que estaba pasando y no lo hablábamos. Porque ella esperaba que yo le dijera algo y yo no le decía porque sentía que se iba a enojar. Y a mí me pasaba mucho eso antes, como que me armaba muchos rollos en la cabeza, y me daban muchas inseguridades y muchas trabas, sin que fueran reales. Como que en el fondo era yo en mi cabeza armándome estos escenarios ficticios que al final me jugaban en contra un montón. Entonces, claro, no lo quería decir mucho. Pero cuando empecé el doctorado, lo primero que pasa además es que mi profesora del doctorado, que también es una profe, tengo dos profes, pero una de ellas con la que trabajaba más de cerca es muy joven, y ella me había ya seguido en redes sociales, entonces ella, te conocía. ella ya sabía de la situación y me hablaba y me decía. Entonces como, ok, entramos en una dinámica distinta. Y luego yo también lo hablé con mi profe del magíster. Y ella así como, Tere, a mí me parece bacán esto que haces. Lo que pasa es que tienes que aprender cómo a compatibilizar tu tiempo, ¿no? Claro. Y de ahí en adelante lo fui hablando, lo fui diciendo, lo fui mostrando y me di cuenta que todo el mundo lo veía como algo positivo. Todas las personas en la academia. Una vez tiene mucho susto, como de ser cringe o de como... no sé, qué va a pensar la gente, mis amistades. Estos días, por ejemplo, que he estado en presa, a mí me da una vergüenza, como que mi círculo interno, que me ve así normal y de repente tiene que ver así sufrir. Hubo un momento en que hubo como una polémica y me convertí como en un meme, entonces la gente así como, Tere, como un meme, y yo así como, yo soy una persona muy normal, entonces me da como un poco de vergüenza, como quizás estar como ahí encima de la cara de la gente, sobre todo de gente que me conoce de toda la vida. Si yo soy una persona de verdad re normal. Pero al final del día, la reacción genuina de la gente, tanto de mi círculo cercano como en el mundo académico, ha sido muy positiva. Y tal como digo ahora, para estas postulaciones en particular, para el postdoctorado y para las cosas que hago, el hacer comunicación científica, el tener esa beta de que me importe la sociedad y me importe la educación y tengo un fin de querer promover la ciencia, sobre todo en comunidades hispanohablantes latinoamericanas, creo que es algo que la gente valora muchísimo, porque hoy en día los científicos... Sí, totalmente. O sea, de nuevo, no estamos encerrados o aislados de la sociedad, y en tener estas habilidades uno también practica mucho para la ciencia. En la ciencia también tenemos que exponer cosas, presentar propuestas. Entonces, yo trato de pensarla siempre como un TikTok, la verdad. Como que mi propuesta y digo, ok, tiene que ser clara desde el comienzo, tenemos que hacer... Claro. Entonces, sí, no sé, creo que ha sido una experiencia muy positiva, y que las mayores trabas han sido simplemente mis inseguridades y a veces como mis sustos de no sé, de cuentos que me armo en mi cabeza, como me imagino. Y se ha dado, ¿no? Y se ha dado increíble, o sea, bueno, yo también te sigo hace muchísimo tiempo, he visto, me encanta tu contenido, todo, y veo que la gente también, que lo recibe también con mucho cariño, que te sigue, que le gusta, que te pide más, entonces se ha dado súper bien. Y eso me encanta verlo, de hecho, porque eso también es lo que yo siempre digo, súper importante tener referentes, sobre todo de referentes mujeres en el mundo de la ciencia, para que las niñas chiquititas puedan ver que, oye, sí puedo llegar a hacer eso. Es muy importante y tú te has convertido en una gran referente, si eso es innegable. Y bueno, entonces ahora pasémonos un poquito ya más como a tu vida ya académica, porque tú ahora estás estudiando la distribución de moléculas en los entornos de formación planetaria. ¿Esto nació ahora en tu doctorado? ¿Fue algo que vino de antes? ¿Por qué te decidiste por este tema? ¿Cómo se dio esto? Esa es una súper buena
Una pregunta. A ver, yo sabía que quería estudiar planetas. Me gustaba la idea de... me gustaba la idea, perdón, estoy como que a veces aparecen preguntas y me desconcentro. Sí. Me gustaba mucho la idea de estudiar planetas porque vivimos en un planeta. Entonces creo que Ujú. era un concepto cercano, algo que dentro de todo me podía imaginar, porque por supuesto uno muchas veces habla de agujeros negros, de explosiones, pero son cosas que al menos a mí me complican un poco. Yo no sé qué sea lo que a ti te gusta estudiar en particular. Mira, yo ahora estoy en un proyecto de investigación que es sobre planetas alrededor de enanas blancas. Ah, Pero maravilloso. personalmente me llama un poquito más la atención todo lo que es más allá, extragaláctica, cosmología, esas Okay. cositas así. Quizás Sí. Bueno, no tanto lo más a mí cercano. esas cosas no me llamaron la atención. Ya, No, porque, pero siento que es como los médicos, ¿no? Como que hay gente que le gusta, no sé, la mano, y hay gente que le claro, gusta el sí. hueso, y hay gente Es que le un gusta el tema de gusto, cerebro. yo siempre digo, sí. Absolutamente. Ujú. Entonces, a mí me gustaban los planetas. Creo que yo me sentía chiquita y los planetas son chiquitos, entonces siempre me gustan las escalas pequeñitas. Yo trabajo con unidades Ah, astronómicas, ya. no comparo. Entiendo. Entonces me agradaban los planetas y hubo, durante el pregrado estuve brevemente en un proyecto de detección de planetas y de caracterización de señales estelares que podrían ser o no planetas, o sea, ser falsos positivos de planetas alrededor de estrellas. Y me di cuenta que la detección de planetas era mucha estadística y poca física en mi cabeza para lo que yo quería hacer. Yo decía, a ver, la astronomía tiene muchísimo de matemáticas y estadística y programación, por supuesto, pero yo quería algo que me hiciera sentir que valió la pena como pasar por todos los cursos de física. Además, mi curso favorito no era así como física cuántica, pero sí física clásica, como Claro. mecánica clásica, mecánica newtoniana. Me gusta la mecánica, me gusta como el movimiento de los objetos. Y ahí la formación de planetas me llamó mucho la atención, porque la formación de planetas sí tiene un poquito más esto de los modelos, como que vemos las velocidades del material alrededor de las estrellas jóvenes, y me fui por ese lado, quería estudiar formación de planetas. En mi magíster trabajé con Laura Pérez y ella trabaja sobre todo con el polvo, porque cuando se forman planetas tenemos polvo y gas. Ujú. Y el polvo es re lindo porque el polvo es brillante, lo podemos ver fácilmente. En ese momento Laura era parte de una gran colaboración que estaba viendo en alta resolución estos discos por primera vez en la vida, en verdad. Entonces veía anillos, veía espirales, veía un montón de estructuras y yo fascinada porque entendía que estas estructuras tenían que ver con los procesos que estaban pasando. Yo estaba estudiando en particular una estructura espiral para relacionarlo con la presencia de un proceso llamado inestabilidad gravitacional o la presencia de un planeta. Esas eran las dos Claro. alternativas que teníamos que desenredar. Entonces me parecía maravilloso. Y en todo este juego, de repente Laura dice, pero también tenemos gas, como también tenemos gas, monóxido de carbono. Y yo digo, ¿pero de qué sirve el gas? Como que yo decía, si lo importante es el polvo, porque de los planetas cosas se forman del polvo. Claro. ¿Cuál es la utilidad del gas? Y tuve la suerte de que durante mi magíster, Laura de nuevo era parte de una gran colaboración con fondos para enviarme a hacer una pasantía con algunos grupos italianos. Esto fue completamente financiado por el proyecto. Entonces estuve con la gente de Europa y ahí había muchas personas que estaban trabajando en el gas. Y yo así, no, ¿por qué trabajan en el gas? Como que es una que se puede aprender. Y ahí conocí a mi actual supervisora. Y ella así como, no, el gas es genial. Y claro, para empezar, ¿qué es el gas? Yo hablo del gas, pero son muchas moléculas en estado gaseoso. Entonces, podemos entender, por ejemplo, el monóxido de carbono es la molécula más abundante después del hidrógeno molecular que no podemos ver con alma. Entonces, la cantidad de monóxido de carbono nos puede decir algo sobre la masa, sobre la cantidad de material que hay en el disco. Otras moléculas como el CN, que no sé cómo se dice eso en mi formación química es mínima para lo que debería ser, pero el CN o el formaldehído son otras moléculas que nos pueden hablar de otros procesos, de si hay más temperatura, de si hay más radiación. Entonces, en el fondo, el estudiar la química de estos entornos y a través del gas también la dinámica del gas, el movimiento del gas, en verdad nos abre como esta dimensión maravillosa a lo que son los procesos que están ocurriendo en estos discos. Y eso es lo que me gusta, como que es una ciencia tan inmediata, o sea, estamos viendo procesos de formación planetaria, estamos entendiendo cuáles son los materiales que están ahí para formar planetas, estamos viendo la cantidad de moléculas que hay, de precursores de moléculas complejas que hay alrededor de estrellas jóvenes. Entonces me fascina. Y ahí dije, quiero aprender astroquímica de formación de planetas, quiero aprender astroquímica porque realmente es algo donde hay mucha información en la química
tenemos mucha información en la astronomía, entonces quería mucho hacer eso. Y fue una súper buena decisión porque justo en el momento en que yo empiezo mi doctorado y empiezo a hacer esto, como que la comunidad completa se empezó a dar cuenta de que había mucha información también en el gas y que podíamos estar entendiendo muchas cosas. Entonces hoy en día yo he sido parte como de esta nueva ola, por así decirlo, de analizar y desarrollar herramientas para poder estudiar esta abundancia química y los fenómenos, la estructura, el movimiento del gas en los entornos de formación de planetas, que finalmente nos lleva a los procesos a través de los cuales se forman los planetas. Creo que nunca lo había visto así como todo tan técnico, pero realmente es muy bonito y para que quede claro igual, porque justo ahí veo una pregunta de Bota 7 que pregunta si estudio diario o si estudio mi trabajo. Yo, no es que, a ver, yo no estoy como con libros de texto estudiando esto, sino que es mucho más como lo que yo encuentro divertido de la astronomía, sobre todo en el área en que yo estoy, al menos que es un área muy nueva, donde estamos constantemente recibiendo observaciones nuevas, es que estamos todos tratando de entender qué pasa. Entonces, la mayoría del tiempo yo estoy viendo datos y tratando de entender qué hacer con los datos, cómo extraer información de los datos, qué cosas podemos hacer, leyendo artículos. Lo que más hago de estudiar es leer artículos relacionados con lo que estoy haciendo para ver qué métodos están ocupando, qué resultados están obteniendo, cómo se comparan con los resultados que yo estoy obteniendo y cómo ir construyendo en red los distintos resultados. Pero no es que esté con libros de texto leyendo, porque en el fondo esa base es más bien como una manera de pensar, siento yo, es lo que te prepara a la universidad, pero en la vida real de científica no hay respuestas. No hay un libro que te va a explicar qué hacer, sino que es tú tienes una idea, la propones y tienes que convencer a la comunidad de que tu idea es válida. Entonces eso ha sido bastante divertido. También genera un poco de inseguridad, ¿no? Porque estoy poniendo una idea aquí, ¿qué pasa si me equivoco? Sí. Me imagino. Pero bueno, esas son las ansiedades con las que uno lucha, pero eso. Así que astroquímica es formación de planetas, eso es lo que yo hago. Increíble. Claro, eso es verdad, o sea, bueno, como tú sabes, yo sigo siendo estudiante aún. Es verdad eso de que todos los trabajos que nos entregan tienen de cierta manera una respuesta, como que nosotros sabemos que ya a algo tenemos que llegar, sabemos a lo que tenemos que llegar, nos vemos la manera de cómo llegar a eso, pero igual soy consciente que yo como, oye, en un futuro no va a haber un profe al lado mío diciéndome como, no, oye, esto es así, hazlo así, mira, podrías hacerlo así. Entonces me imagino que eso de repente puede causarte alguna pequeña inseguridad. ¿Y cómo lo abordas? O sea, yo creo que primero tengo una muy buena relación con mis profesoras. Eso para mí ha sido muy importante, poder tener la confianza de hablarle a mis profes. Nosotros, en la ciencia, en la academia, varía país a país, pero tenemos una relación bastante horizontal. Yo tuteo a mis profesoras, las llamo de primer nombre, o sea, Laura siempre ha sido Laura Pérez, y no por eso es una falta de respeto, sino que es más bien viéndonos como personas que están trabajando juntas. Yo, bueno, a veces le digo igual profe a Laura, es verdad. Son como colegas ahora. Pero estamos claros, como que va creciendo esa relación a ser colegas, y pasa mucho que yo, por ejemplo, hoy en día con mi profesora actual del doctorado, muchas veces yo les explico qué es lo que estoy haciendo y ellas me hacen preguntas o me ofrecen guía según las cosas que ellas han visto, pero finalmente uno está parado en la frontera del conocimiento y está empujando algo. Y ahí se da una dinámica súper divertida. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho con Laura, cuando yo empiezo a analizar el gas en este disco que ella me había entregado para estudiar durante mi magíster. A mí se me ocurre implementar un análisis que había escuchado en una conferencia, que me pareció divertido y dije, vamos a ver qué pasa, porque mi enfoque cuando yo hago ciencia es siempre tratar de sacar como la mayor cantidad de información de los datos. No solamente limitarme al objetivo del proyecto, sino que tratar de ir más allá. Creo que eso me ha jugado muy a favor, porque usualmente mis artículos científicos hasta ahora siempre han entregado algo nuevo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. No quiero hacer artículos científicos que sea como una máquina de hamburguesas, como lo mismo claro, de la otra, sino que realmente tener un valor agregado. Eso quizás tenga mucho que ver con autoexigencias, pero en fin. El asunto es que decidí aplicar este método nuevo que que había visto que alguien había hecho y dije, vamos a ver cómo funciona con mis datos. Y me da un resultado extraño. Me dio como que el disco tenía una simetría muy extraña y inesperada. Y Laura lo ve y como que no estaba convencida, pero no tenía razones para decir que no estaba bien, simplemente no estaba convencida. Entonces ahí entró una dinámica de como 2 meses donde yo
trataba de convencer a Laura trayéndole distintos resultados, distintas pruebas, distintas como muestras de que lo que yo estaba sacando era lo que estábamos viendo, ¿no? Claro. Igual era un claim súper fuerte, era como, wow, este disco es asimétrico, nunca se había visto, ¿qué está pasando? Y yo así como, te juro que esto es lo que pasa. Y ese proceso siento que se me quedó mucho en la cabeza, se ha repetido varias veces en mi trabajo, en mi doctorado también, por supuesto que yo llego con esta idea y digo, mira, estamos midiendo esto y es como raro y emocionante. Y es como, ok, pero confírmalo, pero tienes que estar segura, pero tienes que comprobarlo muchas veces y asegurarte de que tu análisis fue el más correcto. Y por supuesto que está la inseguridad y de que uno se puede haber equivocado. A mí me pasó, mi primer artículo científico, el primero, el de las inestabilidades gravitacionales, que todo el mundo lo ve porque salió con nota de prensa. En ese artículo nosotros teníamos el artículo aceptado, estaba en proceso de publicación por la revista y uno de los postdocs de Laura me pide los datos para hacer un análisis y se da cuenta que me había equivocado. Que me había equivocado en una parte del artículo, en un resultado. A ver, me había equivocado para mal. Mi equivocación hacía que las cosas fueran peor que lo que eran. Entonces, como que al final la solución fue como mejor aún. Pero la crisis de ansiedad que me dio en ese momento... Tengo que escribirle al editor de la revista de mi primer paper para decirle que me equivoqué y que... ¡oh! No, terrible. Realmente fue una ansiedad gigante. Y yo creo que me gusta hablar de estas cosas porque uno piensa que a nadie le pasa. Claro. Como que si haces un paper, ¿cómo es posible que te hayas equivocado? Hay gente que tiene que retractarse. Hay gente que se da cuenta después que cometió un error y que nunca lo corrige. Yo estoy muy contenta que hayamos alcanzado a pillarlo antes de que fuese la versión final última, hasta así que sí publicada. Y o sea, alcanzaron como a arreglarlo antes de mandar como esa versión final. Sí, ya habíamos publicado la versión como en la red abierta, como en el archive. Ya habíamos publicado el paper, pero eso se puede subir una nueva versión, claro, ¿no? Pero claro, la versión oficial de la revista, que es técnicamente por la cual uno siempre se debería guiar, alcanzó a ser corregida. Y no pasó nada, y no fue el fin del mundo, porque de nuevo la gente se equivoca, ¿sabes? La gente se equivoca. Si cometiste un error, lo mejor que puedes hacer es tratar de resolverlo en el momento. No significa que nadie jamás quiera trabajar contigo de nuevo. Nos reímos, aprendemos del tema y lo superamos. Pero eso lo digo ahora, en el momento igual. Me imagino. Me imagino. No, y qué bueno que lo comentes porque pasa también, o al menos quizá yo lo veo así, que la gente de fuera que ve a las personas que divulgan o que trabajan en la ciencia, piensan que son súper secas, claro, que nunca se equivocan, que hacen todo bien, pero no, al contrario. Yo no solo lo veo como estudiante, sino que también lo veo en mis profes, en compañeros más grandes, en otros científicos, quizás de repente leyendo papers y después otro que dice una idea distinta. Entonces son cosas que pasan y es bueno normalizarlo, de cierta manera, que la gente no crea que es como, es divulgadora, es científica, hace todo bien. No, al contrario. Bueno, por ahí, arribita, había una pregunta que la encontré buena, la perdí, pero decía como que si la gente que no estudia astronomía tiene cabida en la divulgación científica. ¿Qué opinas tú? Bueno, mi opinión es que la ciencia es para todas las personas, independiente de que sean o no sean científicos o científicas, porque la ciencia es ser curiosos y curiosas. Cuando uno hace cualquier pregunta, y esta es una frase que se la robé a Gabriel León, pero hacer preguntas es hacer ciencia. Cuando uno se levanta y dice qué hora es, o ahora que la gente se cuestiona por qué deberíamos cambiar el horario, o cosas como por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, todas esas preguntas tienen un proceso científico implícito cuando uno las hace. Entonces creo que es importante normalizar el acceso a educación científica y a discusiones científicas. El universo es de todos, o sea, desde los inicios de la humanidad y del planeta Tierra, los animalitos probablemente antes miraban hacia el cielo y veían las estrellas, y nuestros antepasados no tenían el calendario que tenemos hoy día nosotros, sino que tenían la rotación de la Tierra alrededor del Sol y cómo distintas constelaciones iban apareciendo a medida que la Tierra se movía en este plano. Entonces, creo que siempre ha existido esa curiosidad científica. Hoy en día, por supuesto, lo tenemos profesionalizado. Tenemos personas que se dedican específicamente a tratar de entender la física, la química y la evolución de estos objetos. Pero eso no quita el hecho de que cualquier persona pueda cuestionarse y maravillarse. Y creo que eso es importante destacarlo, porque
existe este temor o esta idea de que la ciencia es para gente que es matea o que les va Claro, bien o que siempre tuvieron el interés, pero realmente la ciencia es para gente curiosa. Así que si tú te haces preguntas, estás ejerciendo un proceso científico, estás desarrollando pensamiento crítico y estás aprendiendo de ciencia. Entonces, aprender de astronomía para cualquier persona, obviamente guardando las escalas de la profundidad, y yo creo que eso no está en duda. O sea, alguien que quiere aprender sobre evolución estelar o que quiere aprender sobre cómo se forman los planetas, lo puede hacer en distintos niveles. Puedes aprender el concepto, el esquema, claro. la idea, la intuición, que es muy importante, la intuición del proceso. Pero otra cosa es que luego vayas a quizás estar postulando datos o siendo parte del análisis de esos datos, que son cosas distintas, y porque también hay que entender que ser astrónomo y astrónoma no es un pasatiempo. Entonces, Claro. Hay muchas veces que la gente me dice, ay, no puedo estudiar como segunda carrera, no sé. No, Y es sí, muy dedicado. Sí. o sea, por supuesto que lo puedes estudiar, digo, claro, yo no le voy a decir a nadie que no puede estudiar algo, pero que no piensen que esto es algo como que puedo hacer en mi Claro. tiempo libre, ¿sabes? Porque Sí. siento que hay la idea que la astronomía es como fácil, y realmente es difícil porque nadie sabe qué estamos haciendo. Claro. como improvisando la situación. Claro. Entonces, No, y además también al hacer divulgación se simplifican muchos ciertos conceptos y que siento que, claro, muchas veces tampoco se ve la profundidad que hay detrás de ello, la matemática, la teoría que hay detrás de todas las cosas que quizás se hablan de manera más simple en videos y que ojalá que la gente sienta que no piense que es solo eso, sino que tiene un trasfondo mucho más profundo. Entonces, bueno, ahí siguen dejando comentarios lindos. Y quiero pasar ahora a otra preguntita, que es, a lo largo de toda y esta la dejaron ahí, la dejó el público, me pareció súper interesante. A lo largo de toda tu carrera profesional, pregrado, magíster, doctorado, etcétera, ¿con qué estereotipos o pensamientos limitantes te has tenido que enfrentar o has tenido que trabajar? mira, yo he sido una persona muy afortunada en que a mí nunca nadie directamente me ha dicho que no puedo hacer algo. Ya. Quizás alguna vez, sobre todo en la universidad, sobre todo al inicio, yo entré en 2014 a la licenciatura, eran otros tiempos, no fue hace tanto tiempo, fue hace 10 años, pero fue muy heavy el cambio, porque cuando yo entré en 2014, se hacía mechoneo en BUCEF, en la Facultad de Ciencias de la Chile, se hacía mechoneo, se elegía reina mechona. O sea, yo me acuerdo que los padrinos pasaron y se hablaba como que los padrinos casaban a las mechonas y nos pusieron adelante a un grupo de chiquillas y bailen y no sé qué, y luego había como que la merma manejarte un matamosca, o sea, una cosa completamente denigrante. Yo no llegué hasta esa etapa, así que yo me tuve que hacer, pero denigrante, te contaban todo el asunto. Luego el segundo año yo fui madrina encargada, y si bien hubo mechoneo, nos encargamos de que el mechoneo fuera así como el que quiere participar, participa, y mucho más tranqui, y había una perspectiva de género. Ya, Tercer año ya no había mechoneo, y yo estaba a cargo de la inducción de toda la facultad, y ahí teníamos también, capacitábamos a los mentores con perspectiva de género, cosas que no se podían hacer, cosas que sí se podían hacer, que estamos hablando de cosas tan simples como no acosar a las niñas de primer año, ¿sí? claro. Entonces, cuando yo termino mi licenciatura, 4 años después, era una perspectiva y una situación completamente distinta. Vino como toda esta erupción del feminismo y de hablar de cosas que eran o no eran abuso, y de situaciones que por mucho tiempo se habían normalizado. ¿Y por qué digo todo esto? Porque por supuesto que ese patrón y ese proceso durante mi licenciatura hizo que probablemente al inicio, sobre todo, hubieran ciertas situaciones que yo normalicé, no las tomaba en consideración. Claro. Cosas como que mis compañeros dijeran, ya, como no sé, la Tere es mujer, ¿cachai? Ella toma las notas o ella hace tal cosa. Ahora, yo nunca he estado ni ahí. Yo soy una persona muy buena para mandonear, sobre todo en trabajos en grupo, como que tiendo a tomar un rol de liderazgo. Entonces me dicen que voy a hacer eso y yo te digo, no, sabes que yo no lo quiero hacer, listo, chao. Claro. Pero creo que, de nuevo, como que quizás yo pasé por altas situaciones así. Yo siento que nadie nunca me dijo directamente que yo no podía. La única vez que sentí que alguien me trató de manera distinta fue hecho en una parada de divulgadora, de que estaba en una actividad, en un evento con una institución bastante grande que no nombraremos, pero no es chilena, pero una institución bastante grande, internacional. Y estaba la persona encargada de comunicaciones tomando preguntas, un hombre mayor, senior,
Y yo estaba sentada al lado de una chica estaba también en redes y ella no tenía un rol científico, pero muy bien vestida, así tipo Barbie, básicamente vestida así como rosado, perfecto, divina, Yes. hermosa. Y yo estaba como esto, que me he visto normal, Claro. pero igual arreglada, era una situación importante. Y yo veo a esta persona, estábamos levantando la mano para hacer preguntas sobre un tema científico. Y veo a esta persona así como mirarnos y literal hacer como, no. Y yo, y nunca me había sentido tan basureada como, literal yo vi en su cara como esta idea de que yo no iba a tener idea de lo que estaba hablando. Claro. Pero salvo por esa situación que fue más ligada a la divulgación y que a veces la gente también piense como que yo, no sé, me invento las cosas o lo que sea. La verdad es que nadie me ha dicho directamente que no. Pero el entorno, el entorno sí me dijo que no muchas veces. El entorno cuando yo saqué la licenciatura hizo que yo me sintiera completamente insegura de mis capacidades y pensara que realmente no tenía proyección dentro de la academia. Yo veía a mi alrededor a mis compañeros de física, sobre todo, principalmente hombres, y encontraba que todos ellos eran más inteligentes, con más confianza, con más claridades que yo. Y cuando pensaba en quién, como en la imagen de un científico o científica, siempre pensaba en un hombre, porque no tenía referentes mujeres, porque no veía a profesoras, porque yo nunca Claro. tuve una profesora de física o de matemáticas durante mi Wow. licenciatura. Nunca tuve, en mis cursos principales, nunca tuve a una mujer. Y Qué eso cambió fuerte cuando eso. empecé mi magíster. Y empecé mi magíster y tuve dos profesoras mujeres, Laura y Miriam Benisti. Y las dos maravillosas. Y me di cuenta que las mujeres jóvenes teníamos un espacio, que las mujeres jóvenes eran bacanes y que las mujeres jóvenes podían hacer ciencia de primer nivel y no tenían nada que envidiarle a los hombres o otras personas que llevaban mucho tiempo en la academia. Y me di cuenta de que yo quería ser como ellas y que yo quería ser una académica y que yo tenía un espacio dentro de la ciencia. Y luego me vine a hacer el doctorado también con dos mujeres, con una mujer muy joven, con Ana Miotelo, mi supervisora de Alemania, y con otra mujer muy senior, que es expresidenta de la Unión Internacional de Astronomía, de hecho, que es Evin van Diesel, que básicamente aquí en Holanda es como, no sé, María Teresa Ruiz y José Massa combinados y con esteroides. Es como brutal. Ya están todas realmente famosas, ¿sí? Entonces, es una locura, porque me hizo darme cuenta de que, pese a que nadie me había dicho a mí, tú no puedes, tú no perteneces en este espacio, el entorno sí me lo había dicho, el Por entorno. cosas que se normalizaban, si ese es el problema. Y también por no ver, o sea, cuando tú entras en un lugar, lo quieras o no, nuestro cerebro, como todo acto comunica, ¿no? Y todo entorno comunica. Entonces, cuando tú entras a un lugar y ves que toda la gente se viste de cierta manera o se ve de cierta manera y tú eres distinto, como que no perteneces. Que no tienes, claro. No. Y es por eso que yo insisto mucho en esto de la importancia de tener referentes. O sea, a ti te pasó por no tener profesoras, sentías que tú no tenías espacio en la academia y eso pasa. De hecho, siento que por lo menos de mi generación hacia abajo, un poco más hacia arriba, quizás somos afortunadas porque se nos ha abierto un camino distinto. Yo tengo profesoras, yo veo académicas y yo digo, wow, yo sí tengo espacio acá, yo puedo llegar a esto. Y son profesoras increíbles, yo las admiro y ellas también nos ayudan mucho. De hecho, yo lo comenté en otro live que tenemos un espacio en mi universidad que son mentorías, que es un espacio solo de mujeres, donde también van académicas, nos ayudamos, comentamos situaciones que nos han pasado y tenemos como ese espacio seguro entre nosotras. Y yo sé que eso quizás no se da en todas partes o no se daba antes. Entonces, ahí es donde yo insisto y por eso yo decía, claro, tú estás siendo también una referente en divulgación, tenemos muchas otras hoy en día y eso es súper importante porque cada día van a haber más y las niñas chiquititas se van a ir dando cuenta de que tienen espacio en la ciencia. Es muy importante hacerles notar eso. Qué bueno que lo comentaste desde tu perspectiva. Sí. Increíble. Entonces, bueno, ahora ya movámonos un poquito a la noticia más reciente que también lo preguntaron en la cajita de preguntas sobre tu beca. En verdad ha sido noticia increíble y esta persona se preguntaba, pero lo voy a hacer como una pregunta en general. Básicamente, ¿cómo conseguiste esta beca? O bueno, las tres que conseguiste y por la que te tuviste que decidir. ¿Y qué se puede hacer si es que una persona apunta a lo mismo, a querer llegar a estas becas? Bueno, a ver, lo primero que yo creo es, a ver,
Bueno, vamos primero con el proceso, antes de mis pensamientos Claro. de esta situación. Que siento que igual estamos como en un espacio así como más de confianza. Pero, a ver, ¿qué fue lo que yo hice? Lo primero que yo hice fue que yo siempre estoy pensando como a futuro. Yo soy una persona que siempre planea sobre todo estos pasos importantes. Entonces yo sabía que quería ir a algún lugar a hacer un buen doctorado fuera de Chile, no porque en Chile no hubiesen buenas opciones, sino porque quería la opción de poder conocer y aprender de una realidad distinta. Entonces, cuando yo ingreso a la licenciatura, hay lugares como Estados Unidos que te reciben en doctorado después de la licenciatura. Yo en ese momento no tenía mucho interés en irme a Estados Unidos tampoco, francamente. Y elijo hacer un magíster en ese momento pensando que el magíster iba a ser la oportunidad para hacer crecer mi experiencia, mi currículum y darme cuenta si es que me gustaba realmente la investigación en un entorno seguro que era la Universidad de Chile, que ya conocía, y con mi familia en Santiago, en Chile. Entonces, genial. Hice el magíster, pero hice el magíster siempre pensando en que esto era sobre lo cual yo iba a construir mi postulación al doctorado. Aproveché al máximo cada oportunidad que tuve en el magíster, que fueron muchas gracias a mi profesora. Postulé al doctorado y quedé en los lugares de doctorado que más quería. Me vine a hacer el doctorado. Y me vine a hacer el doctorado y pude hacer como un mega mix ahí bien divertido de 4 años, porque mi doctorado originalmente en Alemania, el tiempo que me ofrecían de financiamiento eran 3 años. Pero yo también había quedado aceptada en la Universidad de Leiden y en Alemania estaba en el Observatorio Europeo Austral, que no te puede dar el grado. Lo combiné con la de Leiden, o sea, se ofreció a mi profesora hacer eso. Y son 4 años, entonces por eso estoy este último año en Leiden, porque me lo paga Leiden y porque también es mejor. Increíble. Ese mega mix 4 años. ¿Por qué 4 años era importante? Porque eso me daba. Uno siempre postula con 1 año de anticipación al doctorado, o sea, al siguiente paso en general. Entonces eso me daba 3 años completos para construir currículum, para construir experiencia y postular a un buen posto. Versus que si son 3 años, tienes solamente 2 años para postular. Y por eso usualmente a la gente que ingresa de institutos de Estados Unidos les va mejor después del doctorado, y es simplemente porque en Estados Unidos los doctorados son más largos, son 5 o 6 años, porque hacen como más o menos. Tienen un montón de tiempo. Pero eso te da mucho tiempo, claro, para seguir planeando y viendo qué es lo que pasa. Entonces, 4 años para acá. Yo sabía que tenía 3 años y luego partir. Pero cuando yo había terminado mi segundo año, yo ya estaba viendo qué habían hecho la gente el año superior a mí. Estaba viendo qué era lo que esas personas, en qué se habían estresado, en qué habían fallado, cuándo habían empezado a preparar la postulación, cuánto tiempo les había tomado. Entonces, como todos esos detalles yo los iba guardando en mi cerebro. Entonces, el año pasado, cuando a mí me tocó postular, porque yo termino ahora en septiembre del 2024, cuando a mí me tocó postular el año pasado, yo sabía, por ejemplo, que las primeras postulaciones habrían en septiembre, del que yo quería. Entonces, había en septiembre, tenía que ya tener una postulación lista más o menos para finales de julio o principios de agosto, porque yo quería que mis profesoras me lo revisaran, que gente lo leyese, como sabía que la gente el año anterior a mí se había estresado porque lo había empezado a hacer a última hora. Entonces, fui aprendiendo de esas experiencias para preparar bien mi postulación. Fui conversando con las personas, aproveché un par de conferencias para darme un viaje por los institutos de Estados Unidos que me interesaban, para poder hablar con las personas de los distintos departamentos qué eran las cosas que a ellos les interesaba. Si no hubiera podido viajar, les habría mandado un mail, ¿sabes? Claro. Mandarles antes. Yo en febrero... Averiguar lo más posible. En febrero del año pasado planeé la situación y les mandé mails y les dije, mira, a mí me interesa esto, estoy postulando este año. Porque un mes antes de la postulación les llenan de mails. Claro. Si tú quieres que esas personas te ayuden y que lean tu propuesta, necesitas hacerlo con tiempo. Entonces, tener esa claridad yo creo que fue genial, porque me permitió realmente hacer una postulación robusta. Le pedí yo a mis amigas, una de mis mejores amigas es diseñadora, y ella me hizo como una especie de sketch, como un mono, ¿cachai? De lo que yo quería representar, porque también es importante que la propuesta visualmente sea atractiva. O sea, hay un montón de cosas que uno tiene que pensar cuando propone un proyecto. Y con todo eso, armado, con tiempo, con calma, postulé. Tenía todo un Excel. A ver si, no lo tengo bien para acá, pero tenía todo un Excel, voy a ver si lo puedo abrir para mostrárselo, así como con las fechas, con los lugares. Yo siempre he sido así, yo cuando iba en el colegio, como en primero medio, yo dije así como que me tengo que preocupar de mis notas para entrar a la universidad, entonces tengo que revisar mi NEM, y pregúntale a mis compañeras de curso, yo tenía así como una tabla en mi agenda del colegio con todas las notas, con todo el NEM. Se equivocaron en ponerme el NEM del colegio, y yo reclamar, porque yo sabía cuánto era mi NEM, ¿cachai? Como que siempre he sido súper
Yo soy un desastre en mi día a día, pero siempre he sido súper así como quisquillosa con estos temas de las postulaciones. Con lo profesional. Entonces lo ¿Con las preparé postulaciones con en las particular o con lo profesional? no, con las Ah, ya. postulaciones. No, la vida profesional también a veces soy un desastre, pero Ya. con las postulaciones soy muy precisa porque sé que mucho depende de esa postulación, ¿cachai? Ahora, jamás Claro. pensé que me iban a dar las prefectas. Con una mano en el corazón jamás lo pensé. De verdad que no, porque o sea, la Jansky Fellowship es de radioastronomía y es así como muy específica y yo justo antes había tenido una entrevista para otra beca similar que no me dieron, que me fue mal en la entrevista más encima. Entonces tenía mis ánimos por los suelos, como esto no va a funcionar, qué sé yo, no me lo van a dar. Y me lo ofrecieron. Y yo, esa fue la primera que me enteré y yo así como llorando. La segunda, que era la NASA Hubble Fellowship, esa sí que es cero chance. O sea, para mí en la cabeza esa es la que le da como a la gente bacán, pero así como bacán. Increíble. Era una cosa que a esa beca postulan más de 500 personas, se las dan como a 20 en total, pero en nuestra área, en ciencias planetarias, que son los Sagan Fellows, son un poquito menos, son como 8, ¿no? Pero claro, postulan de todas las áreas, no es que los 500 sean de eso. Claro. Pero de verdad, cero chance. Y te piden un montón de cosas, te piden así como 8 páginas, donde 3 páginas, perdón, son de tu investigación anterior, y 5 páginas son de lo que tú quieres hacer, tienes que planear un proyecto científico. Es mucho trabajo, son meses de preparar las postulaciones, ¿sabes? Para el postdoc, para el doctorado no es tan extensivo, entonces... Claro, no. Igual veamos, como el nivel de preparación de esto es distinto. Mm. Y nada, y las 51 Pegasi, oye, mira, las 51 Pegasi me pedían un montón de... Mira, aquí lo encontré. A ver. Este fue mi super Excel. Para Los que vean colores el son, Excel los de la colores son tele. los que me dieron y luego, bueno, dejé de rellenarlo, pero no sé si, como que, no sé, Todo bien tenía un montón de organizado. cosas, ¿cachai? Sí. Como tenía quienes me iban a escribir las cartas, ¿cachai? Todo listo. Todo, como que... ¿Te puedo hacer una pregunta en paréntesis? ¿A cuántas becas postulaste? Sí, esa es una buena pregunta. 1, 2, 3, 4, 5. No, esa no postulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Wow! 14. Me imagino la cantidad de trabajo, porque con la Sí, cosa, bueno, igual, lo que te igual piden. después se empiezan a reciclar Claro, más o menos las cosas. Digo, me un imagino. poco todas te piden un proyecto científico, tienes que acotar quizás los tamaños, las cosas, pero es mucho trabajo. Por eso te digo, yo empecé a postular en septiembre y mi última postulación la mandé el 8 de enero, la última postulación. Entonces, bueno, después cuando ya me enteré de los resultados y mi primera opción era ir a la Universidad de Michigan, me bajé de distintos procesos. Entonces, los últimos procesos había quedado en las etapas finales, pero no alcancé a saber el resultado y eso está bien. Y claro, y el problema, para mal o para bien, iba avanzando en muchos procesos. Entonces, veía a mi alrededor que a la gente le llegaban los rechazos, a mí no me llegaba el rechazo, pero yo no sabía si es que iba a avanzar, porque, o sea, claro, te dicen, por ejemplo, en mi video yo muestro, ¿no? Cuando me avisan que había quedado en la parte finalista de una de las becas, 36 finalistas, pero son 6, entonces igual puede ser que quedaste, pero que justo seleccionaban a una persona y tú no fuiste a una persona, y de nuevo, que no te seleccionen no habla mal de ti, simplemente habla de que en ese momento lo que necesitaban o requerían era la otra persona. Pero es difícil, es un juego mental difícil y extenuante, y por eso ahora, por ejemplo, yo combiné dos becas para tener 5 años de financiamiento, porque cada una de estas becas te financia como 3 años. Perfecto. Entonces yo lo que hice fue, ok, esta beca importante me financia 3 años, la 51 Pegasi B. Y tenía otra beca, que era interna de Michigan, que también financiaba 3 años, pero con fondos un poco menores. Y lo que yo hice fue que les dije, mira, ¿qué tal si me financian 2 años, pero igualan los fondos de esta beca? ¿No? Entonces tengo como un cambio. Claro. Puedo mantener. Entonces, de nuevo, este es el mismo juego de antes, ¿no? Como ahora tengo 5 años de estabilidad. 5 años donde no tengo que detenerme por 6 meses a postular al siguiente trabajo, sino que 5 años donde puedo hacer mi ciencia con calma y luego prepararme ojalá para el siguiente paso, que espero sea postular a algún puesto académico y no sea postular a otro postdoctorado. Quiero volver a pasar por ese... Mira, qué bueno que... De hecho, tenía 2 preguntitas, justo qué bueno que nombraste eso. Primero, la primera, ¿cómo te sentiste? No sé si, me imagino, yo y tu video y vi la emoción, pero ¿cómo te sentiste al recibir estas becas tan prestigiosas? Y segundo, la voy a hacer al tiro porque justo lo nombraste, que yo me iba a agarrar de la primera pregunta que te hice cuando tú me contaste que te encantaba enseñar, que por eso hacías divulgación y todo. Justo te iba a preguntar si querías dedicarte después a la academia, al mundo de la investigación, a seguir enseñando. ¿Cómo sería?
te gustaría, dónde, etcétera? Ahí comentaba un poquito. A ver, yo... Espérate, ¡ay, Dios mío! ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Sentiste? ¿Cómo te ¿cómo me sentiste sentí? cuando con las becas? Me quedé pegada. Me sentí, no, fue una sensación así única, o sea, no lo podía creer, sobre todo las primeras, ¿no? Porque era como, no puedo creer que esto esté pasando. Además, estas becas, a ver, tardan meses en entregarte el resultado, porque además de que son muchas personas, lo evalúan muchas personas. Entonces, arman comités externos. Esto no es algo donde si tú tienes pituto puedes quedar, porque realmente son personas de fuera de Estados Unidos incluso las que evalúan. Es como... estoy riendo. Sí. Me carga. Gracias, Peter. Es la cata me encanta. Pero el asunto es que no, como que el hecho de que gente, en el fondo, personas de mi área de astronomía hubiesen evaluado de buena manera mi proyecto y a ese nivel, wow, una sensación realmente como de logro, de orgullo, también de incredulidad, como que no me lo podía creer, y ya tener una era fascinante, tener otra, hoy, y más encima, la beca, la que terminé aceptando, las 51 Pegasi, lo único que me llega, que esa parte no la grabamos, lo único que me llegó fue un mail que decía así como, hola Teresa, ¿podemos hablar? Y yo así como, no, o sea, yo como, ¿por qué? Y de hecho, voy a hacer una confesión, yo en mi video muestro cuando me llaman, porque fue como, yo así como, sí, por supuesto, cuando quieras, ahora. Me llama por Zoom, y cuando ella me dice, bueno, te queremos ofrecer esta beca, te la ganaste, mi primera reacción genuina fue decirle, ¿y por qué no podías ponerlo en el mail? Es como muy anticlimático, ¿cachai? Como que eso fue realmente lo que me nació decir, porque estaba, o sea, es que, y claro, y se sumaban, y luego parecía absurdo, era como, ¿por qué me estoy ganando todas estas becas? O sea, fue maravilloso. Yo, sí, como que no. Me imagino. No, y no solo fue emocionante para ti, yo creo, y además yo también ahí leí un par de comentarios de tu reel y como que todos nos emocionamos a ver a alguien que divulga ciencia, una chilena que se gana estas becas, fue increíble. Eso lo encontré muy bonito, y 100% hay gente que me dice, ay, pero qué sé yo, ni siquiera estabas en Chile, no sé, como que Chile no ha hecho nada. Chile ha hecho mucho, Chile me formó, Chile me dio la base académica en la licenciatura, en el magíster, me dio todas las oportunidades para después poder salir afuera. Yo estoy muy orgullosa de ser chilena, me siento profundamente latinoamericana. Incluso estando fuera de Chile me he vuelto más chilena todavía, como que me yo encanta. estoy como, no, es que en Chile esto y no sé qué. Así que sí, me fascina mi país, y me siento muy orgullosa de poder presentarme y representarme como chilena. Ahora, ¿qué me gustaría hacer a futuro? Mi sueño es volver a Chile, sí o sí volver a Chile. Yo quiero vivir en Chile. He tenido la suerte de vivir fuera de Chile, y creo que ningún lugar se siente como casa, como en Chile. Tener a tu familia cerca, me imagino. Me siento muy en Chile, y además de eso, por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar en el país, pero siento que para eso tiene que haber gente dispuesta a querer hacer esas mejoras y querer aportar ese cambio positivo. Entonces, yo no miro en menos a la gente que decide quedarse fuera del país, porque, de nuevo, tiene sus pros, tiene sus contras. Hay circunstancias que por supuesto son más fáciles, problemas, digamos, que ya están resueltos fuera de Chile. Pero ahí te estamos esperando acá. Necesitamos que gente venga a resolver esos problemas. Entonces creo que eso es algo que me motiva mucho. Chicos, chicas, yo les hablo cada rato a mi ansiedad, por favor. Yo de pequeña en algún momento dije, ay, sí puedo ser presidenta. No, como después de ver al Boric, y yo así como, me da ansiedad, como que a mí me da ansiedad por él. Entonces, como no. Además que estos últimos meses le han tocado puros desastres, ¿verdad? Yo digo. Ustedes me ven aquí toda contenta, pero yo soy una altamente ansiosa. Ahora, ¿cómo volver a Chile? Esa es la pregunta. La academia, hoy en día, mis sueños máximos sería poder ser académica en Chile. Sería poder dedicarme a la ciencia, pero siempre en paralelo con la comunicación de la ciencia. O sea, yo creo que aquí comunicar ciencia es algo que tiene que ser valorado, es algo que tenemos que seguir haciendo, y también ejercer una docencia, sobre todo en estos días que se está hablando a raíz de
del caso desafortunado de la Terrible, chica y tantas terrible. personas que sufren abuso de parte de sus tutores, de parte de gente que no está preparada para lidiar con estudiantes y que pese a ello están en esos roles y las universidades no hacen nada al respecto. Estudiar no debiese ser un martirio, estudiar no debiese ser una situación que te descoloque, que te arruine la vida, o sea, es algo que a mí me gustaría, no sé, como también tratar de hacerlo de mejor manera. Entonces me motiva mucho la idea Maravilloso, sí. me motiva mucho la idea de ejercer docencia y me motiva mucho también por otro lado como seguir desarrollando material educativo, ojalá para colegios, para profes, para no sé, expandir esto. Y voy a ser tan feliz cuando lo pueda hacer desde Chile porque estando fuera, hay mucha gente que piensa que yo estoy en Chile por las redes y me llegan muchas invitaciones maravillosas y oportunidades que desafortunadamente no puedo tomar porque no estoy en mi país. Ahora, si no se diera la instancia de volver como académica, que también puede ser, porque los plazos y los puestos de trabajo en las universidades no se abren así como de la nada, sino que necesitamos realmente esperar a que eso ocurra. Si llega a no darse la situación, bueno, trataré de volver en otro ámbito. Yo no pienso soltar la educación científica, volveré a promover la educación científica, volveré quizás a trabajar en políticas públicas, en educación y ciencia, son cosas que sí me motivan mucho. Así que habrá que ver qué pasa. Yo, mira, hace 4 años, cuando estaba por comenzar mi doctorado, jamás me habría visto yéndome a Estados Unidos. Realmente no. No tenía ningún interés en venir a Estados Unidos, no tenía ningún interés en, como que sentía que no había nada que no pudiese aprender en otro lugar. Yo hoy en día, ya más experimentada con las cosas que me han enseñado mis profesoras aquí en los lugares en Europa, sé que he extraído mucho conocimiento de acá, sé que tengo los vínculos con Europa y ahora irme a Estados Unidos para aprender también de la expertise que tienen ahí se volvió algo súper interesante y mi meta, entonces me voy para allá. Hoy en día mi meta ha sido volver a Chile, pero tampoco sé, de repente es antes, de repente es más tarde, no es algo que esté marcado en yeso y creo que eso es algo muy importante también a tener en consideración. Uno hace planes y uno tiene sueños y uno tiene ideas, pero pueden cambiar. La vida las cambia y uno se tiene que adaptar al cambio y usualmente, de alguna manera extraña, el camino de menos resistencia se va abriendo y las cosas se van dando de la manera que se tienen que dar. Yo no soy una persona muy creyente, pero me doy cuenta de eso, como que las cosas se han ido dando, por supuesto fruto del trabajo, por supuesto fruto del esfuerzo. Cada persona va armando también sus propias oportunidades y vamos sembrando lo que cosechamos de cierta manera, pero no podemos hacer planes a tanto tiempo. Podemos tener sueños, pero lo que vaya a pasar finalmente sigue siendo una sorpresa, así que, porque veremos qué pasa, pero ojalá estar en Chile en 2030, siempre digo, 2030, Chile inclusive. Me encanta, claro, porque tú este plan lo tienes para 5 años más, que es lo que va a durar tu postdoc, pero en ese tiempo pueden surgir, me imagino, muchísimas oportunidades. Tú misma puedes cambiar incluso tu forma de pensar, tu forma de ver lo que quieres, etcétera. Entonces, de verdad, Tere, fue maravilloso escucharte, a conversar contigo, que nos pudieras contar tu experiencia, compartir también con la gente cómo ha sido tu proceso, algunos consejos. De verdad que fue increíble. Disfruté mucho esta conversación. Muchísimas gracias por venir, por unirte a esta conversación. Así que eso, estamos hablando, te deseo todo el éxito del mundo, estamos todos muy felices por ti y a seguir dándole con todo, Tere, de verdad. Así que eso. Muchas gracias a ti por el espacio, por todo este trabajo que estás haciendo también en redes, es muy maravilloso y bonito, así que espero que podamos seguir haciendo cositas juntas y que te vaya excelentemente, no sé, 2021, 22, 23, 24. ¿Estás en tu último año? No, sí, mi último año. Mira, me atrasé, me falta un semestre más, salgo el próximo. Bueno, eso me faltó decir en mi video. A nadie le importa en la vida que alguien se atrase. Como que literalmente... Mira, fue por una mala... En verdad, yo diría... El impacto en tu carrera es -5. De hecho, incluso te puede beneficiar. Yo tengo un colega que se atrasó un año, entró conmigo, se atrasó un año, y luego, como se atrasó un año, hizo un paper en ese año, porque se metió a investigar con una profe, sacó los ramos con mejores notas que las que yo lo había sacado, y luego se ganó la beca de doctorado nacional. Entonces, como que al final del día fue para mejor. No, yo estoy cero preocupada, yo incluso estoy hasta contenta porque me va a dar
como tú decías, tiempo para postular a las cosas con más tiempo. Si eso, obvio, Yo, mentalidad de tiburón para la ciencia. Como que eso, juego de ajedrez. Te juro que es un juego de ajedrez, pero sin nunca ser, ¿cachai? Como mala onda, sino que es como realmente obvio, sí, ir viendo, y lo que tú dices, yo te encuentro toda la razón. O sea, ahora mismo tienes este espacio para concentrarte en lo tuyo, enfocarte también en construir currículum, ¿cachai? Ver las experiencias de otras personas y postular con calma. Entonces, si yo totalmente. hubiera sabido eso, si yo hubiera sabido eso, me hubiera tomado las cosas con más calma cuando Sí, estaba porque mira, así tal cual como tú dijiste que tú también observabas a la gente, yo también vi lo mismo con la generación astrofísica en mi carrera. Mi carrera es nueva en mi universidad, entonces la primera generación salió recién, bueno, se licenciaron hace poquito, pero terminaron el año pasado. Y yo veía, estaban todos súper estresados con las postulaciones, todo, y yo dije, perfecto, yo voy a estar súper bien con un semestre de anticipación, voy a hacer las cosas con tiempo, así que todo súper bien. Sí, es importante planear. Bueno, y acá todo Sí, el así éxito, que eso. y muchas Muchas gracias. gracias, Tere, y muchas gracias a todas las personas que se unieron. Voy a subir esto después a YouTube, así que ahí lo van a poder ver completito porque estuvo increíble. Nos estamos viendo. Chao a todos. Chao, Tere. Chao.